Y a esta hora damos la bienvenida a Carlos Link Ruiz. Él es viceministro del Tesoro y Crédito Público. Está con nosotros y ella expuso a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados la necesidad de aprobar con urgencia un crédito que el Fondo Monetario Internacional ya destinó a nuestro país. Viceministro, buenos días. En abril, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito de 327 millones para gastos médicos urgentes y otros pagos también del Estado boliviano en su lucha contra el COVID-19. Buenas noticias, sin duda alguna, para Bolivia, pero, sin embargo, hasta ahora estamos en la segunda quincena de julio y no podemos disponer de esos recursos. ¿Dónde está la traba, viceministro? Muy buenos días, Natalia. Un saludo para toda la población. Muchas gracias por la consulta. El día de ayer, martes, fuimos convocados al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para poder hacer las explicaciones respectivas del proyecto de ley que fue presentada a la Comisión de Planificación para luego su aprobación en las respectivas cámaras y asambleas sobre un crédito del Fondo Monetario Internacional, 327 millones de dólares. En la comisión decidieron aplazar en primera instancia hace 2 semanas atrás este proyecto de ley por falta de documentación. El día 2 de junio nosotros remitimos documentos, el informe técnico y legal respectivo para que puedan tocar el día de ayer nuevamente este crédito y pueda ser aprobado. Ellos argumentaron de que no tenían documentación de respaldo suficiente. Sin embargo, lo que pasa fue que no llegaron a leer correctamente los documentos que fueron enviados. ¿Por qué? Porque en el informe técnico, por ejemplo, en una de esas preguntas era de que tenían las condiciones del crédito, ¿no? El cual eran 327 millones de dólares con 3.3 meses, 3 años y 3 meses de periodo de gracia, que no se iba a pagar absolutamente nada de interés, y a partir del cuarto año, cuarto mes, se iba a pagar una tasa del 1%. Eso estaba explícitamente escrito en el informe técnico, y ellos decían que no tenían las condiciones del crédito. La tasa de interés era a partir de ese tiempo el 1%. Ninguno de los 230 créditos que ha aprobado el gobierno del MAS entre el 2006 y el 2019 tiene estas condiciones, siempre han sido superiores y en esa época era época de bonanza. Ahora necesitamos los recursos y la Asamblea, obviamente a través de la Comisión de Planificación y la presidenta Otilia Choque decidió obviamente rechazar el proyecto de ley. Otro de los argumentos que no lo tomaron en cuenta fue de que requerían de un contrato de préstamo y que requerían también de un decreto supremo. Nosotros, al ser accionistas del Fondo Monetario Internacional, en el decreto supremo 29894, en su artículo 52, justamente le dan la atribución al ministro de Economía de negociar y contratar un financiamiento externo. Este no es el mismo caso de cualquier crédito externo. Nosotros formamos parte del FMI, entonces tenemos ese canje de acciones de dinero para poder ser restituida. Esos fueron los temas principalmente que se tocaron. No se necesita de un decreto supremo ni se necesita tampoco de un contrato de préstamo, que eran lo que nos exigían. Entonces, en base a esos argumentos, ellos decidieron agarrar y no aprobar el proyecto de ley. Viceministro, para aprobar el crédito con el Fondo Monetario, los diputados piden revisar el contrato del crédito y las condiciones del financiamiento, si es que existen, evidentemente. Legalmente, ¿qué es lo que corresponde hacer? Legalmente lo que corresponde, Natalia, es de que se apruebe mediante proyecto de ley, mediante ley obviamente en asamblea, ese proyecto de ley que fue remitido. Los 327 millones de dólares fueron remitidos en tiempo oportuno con sus informes respectivos, informe técnico y legal. No es el mismo tratamiento que cualquier proyecto de ley que tiene que tener un decreto supremo, un contrato de préstamo, porque como le expliqué anteriormente, nosotros ante el Fondo Monetario Internacional somos parte de ese fondo internacional, somos accionistas de dinero que obviamente se canjean acciones para después ser restituidas. Entonces, en base a esos argumentos es de que no, y el decreto supremo 29894 que fue aprobado en el 2009, lo saben perfectamente que así lo dice, ¿no? Entonces, no necesitamos un decreto ni tampoco un contrato de préstamo porque el Fondo Monetario no lo requiere. Lo que sí se requiere es una ley aprobada por la Asamblea que ellos, en base obviamente a cualquier crédito, quieren que se les envíe esos documentos, lo cual no corresponde, se les explicó de esa manera, pero sin embargo el Movimiento al Socialismo y sus 12 diputados titulares que conforman esta comisión de planificación decidieron rechazar este crédito.
Viceministro, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo y quería preguntarle cuál es la ley que ampara a la Asamblea para aprobar un crédito que no necesita contrato. Tenemos dos formas de realizar créditos, de contratar créditos. Uno es obviamente mediante la ley de crédito público, que cualquier crédito como la CAF, el BID, el Banco Mundial, algunos contratos de préstamos con gobiernos amigos como Francia, que es el que hemos podido contratar en esta última época, necesita de esa ley de crédito público. En base a esa ley de crédito público te exige de que tengamos un decreto supremo y un contrato de préstamos. Con el Fondo Monetario Internacional es distinta la situación. Aplicamos el decreto supremo 29894, donde en su artículo 52 justamente se le da esa atribución al Ministerio para poder negociar y contratar financiamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hacemos un canje de acciones, esas acciones de dinero que después son restituidas, y este crédito obviamente no está sujeto a las normas básicas que tiene un ciclo de crédito. Entonces, en base a este contrato de préstamo, obviamente hay unas cartas de intenciones que se realizaron desde el mes de marzo, pudimos acceder a estos créditos, hicimos las gestiones. En marzo, el 15 de marzo, solicitamos este crédito que fueron 327 millones de dólares, la totalidad de cuotas que tenemos en acciones en el Fondo Monetario Internacional, y en abril fue aprobado en el directorio del Fondo Monetario Internacional y nos hicieron el desembolso respectivo. También ha hablado la presidenta justamente de esta comisión de que ya hay 5 créditos aprobados, una total mentira. Solamente se ha aprobado un crédito de Alemania, de Italia, que es de hace 7 años atrás. Los otros créditos no fueron aprobados en su totalidad. Quizás en la Comisión de Planificación pasaron, pero en la Cámara de Senadores los otros 4 créditos de los que ellos hablan aún no han sido tocados y los tienen en el último cajón del funcionario que maneja el tema de crédito, ¿no? Ahora, viceministro, otra de las diferencias con la Asamblea Legislativa se refiere a las condiciones del préstamo. ¿Cuáles son esas condiciones? Las condiciones del préstamo, Natalia, en el informe técnico está justamente explicado de manera explícita. Son 327 millones de dólares que vamos a contratar con el Fondo Monetario Internacional, 3 años y 3 meses de periodo de gracia, es decir, no vamos a pagar absolutamente nada de interés, y a partir del cuarto año, empezamos a pagar una tasa del 1%. Una tasa, Natalia, que no se tiene desde 2004, si usted quiere. Entre el 2006 y el 2019 el gobierno ha aprobado 230 créditos en épocas de bonanza, alrededor de 17.000 millones de dólares que se contrató con ninguna condición como la que hemos podido obtener en este momento con el Fondo Monetario Internacional. Y lo más importante es de que no tiene ninguna condicionalidad como eran los créditos chinos. Por ejemplo, no tenemos que contratar ninguna empresa americana, ni tampoco contratar a funcionarios americanos como lo hicieron con los créditos chinos. Viceministro, y en este contexto de pandemia que se registra en el país, ¿qué implica para Bolivia que la Asamblea no apruebe este crédito del FMI? Gracias por la consulta. Si no nos aprueban crédito, es evidente que nos atan de mano, y eso es lo que quiere el movimiento al socialismo. Quiere ahogar al gobierno, al poder ejecutivo, para que no se dispongan recursos y no podamos atender a la población. Sin crédito no podemos apoyar el pago de los salarios de las pymes, sin crédito no podemos comprar insumos de bioseguridad, podemos comprar equipos, no podemos obviamente traspasar los pagos a los hospitales de tercer nivel, contratar a los médicos, que en los 9 departamentos ya se lo ha venido realizando. Sin esos créditos no vamos a poder obviamente realizar todas estas acciones que van de la mano con el tema de la pandemia contra el coronavirus, ¿no? Entonces nosotros seguimos haciendo las gestiones, seguimos buscando las alternativas con los organismos multilaterales. Hemos también contratado créditos puente con el Banco Central de Bolivia, que ha sido la forma que
hemos podido aplicar las medidas de bioseguridad, las medidas también de diferimiento de pago, el pago de los bonos. Son 9 millones de personas que se han beneficiado, pero sin recursos evidentemente cada vez nos estamos ahogando más, porque el movimiento al socialismo no le interesa salvar vidas, no le interesa atender a la población, y obviamente vamos a tener cada día la situación más complicada tanto en el ámbito de salud como en el ámbito económico. Ahora, con las dificultades, viceministro, que enfrenta el país hoy, la pandemia, los precios bajos de las materias primas, ¿ha pensado el gobierno en gestionar nuevos créditos o va a acudir a reservas del Banco Central de Bolivia? Los escenarios que nosotros hemos planteado, obviamente que hemos recurrido a todos los organismos multilaterales. Son 5 organismos, aproximadamente 1.700 millones de dólares. Ya hemos gestionado con el BID 450 millones de dólares, con la CAF 350 millones de dólares, con un apoyo de Francia, obviamente también en temas de crédito, 100 millones de euros. Se tiene también con el Banco Mundial alrededor de 370 millones de dólares. Con todos los organismos nos hemos reunido. Es la única manera, Natalia, de poder gestionar recursos. También lo hemos hecho con el Banco Central, pero estos han sido créditos puentes. Los créditos con el Banco Central son de corto plazo porque son créditos de liquidez, mientras podemos conseguir los desembolsos de los organismos internacionales. Si nosotros hubiéramos obviamente consolidado con el Fondo Monetario Internacional estos créditos, fuera mucho más fácil ya seguir gestionando un segundo crédito. No recuerdo ahora el monto, pero sí ya hay carta de intenciones para que podamos acceder a nuevos créditos. Pero la única forma de financiarse en este momento, cuando la economía está paralizada, cuando estamos encerrados en nuestras casas, cuando las actividades económicas no pueden generar recursos, es a través de crédito, y ahora sí se los necesita, no como en épocas pasadas que teníamos obviamente una época de bonanza y se contrataron 17.000 millones de dólares que no tuvieron ningún problema, lo del movimiento al socialismo, aprobando 230 créditos. Ahora, viceministro, de 5 créditos que aprobó la Cámara de Diputados, 4 están paralizados en la Cámara de Senadores. ¿Qué significa esto, viceministro? Así es, que seguimos coartados, que seguimos esperando obviamente la predisposición de la Cámara de Senadores para que toquen estos créditos y nosotros podamos acceder a los recursos. Los otros 4 créditos, como les mencioné, entre ellos Banco Mundial, requieren de esta ley. Ya se les presentó los documentos también en base a lo que dicen las normas básicas, el contrato de préstamo, el decreto supremo, pero evidentemente el Banco Mundial no nos desembolsa ni un recurso hasta que nosotros no les presentemos la ley. Y nosotros estamos a la espera entonces de esas normativas respectivas para que los recursos lleguen al país. En el caso del Fondo Monetario Internacional, ellos, en base a las condiciones que ya fueron explicadas, nos hicieron los desembolsos a finalizar el mes de abril. Eso no requiere ni siquiera una solicitud de desembolso de parte del Ministerio de Economía, ni de la Presidencia, ni de la Asamblea. Lo que sí están esperando para darle esa sostenibilidad y esa legitimidad es de que se tenga la ley para que se aprueben estos créditos, ¿no? Viceministro, empresarios, microempresarios piden respaldo del gobierno, ya sea con acceso a más créditos o con la reducción de impuestos. ¿Cuál es el camino que se va a seguir? El camino que vamos a seguir, Natalia, es principalmente el acceso a los créditos para poder darle justamente la llegada de recursos tanto a los sectores pequeños, medianos, grandes empresas, a la población. En el tema de modificación de impuestos, la disminución, este gobierno no tiene esas facultades. Ustedes saben muy bien que somos un gobierno transitorio, que no pueden hacer reformas estructurales. Simplemente tenemos que dar estabilidad a la economía y también llegar a las elecciones, ¿no? Que ese es el afán que tiene el movimiento al socialismo, no hacer las elecciones lo más pronto posible y ahogar obviamente al gobierno actual para tener mayores adeptos al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir por la línea de buscar créditos de la parte técnica. No se pueden hacer reformas estructurales, no es la misión del gobierno actual. Estamos esperando también justamente que se den las condiciones, porque para la ley de realizar las elecciones la aprobaron en un día y medio, pero sin embargo ya vamos prácticamente un mes y medio en el tema de la ley del Fondo Monetario Internacional y obviamente ha sido rechazada, no porque no hay predisposición por parte de la brigada parlamentaria del MAS, ¿no? Bien, viceministro, con la revista esta mañana es Carlos Schlink, viceministro del Tesoro, y con nosotros.